El algoritmo del mes en OmegaOp. Recuerda que cada mes estarás aprendiendo un nuevo algoritmo. El algoritmo de este mes es Dijkstra. El algoritmo del mes de OmegaOp es el algoritmo de Dijkstra. En esta clase les voy a enseñar rápidamente cómo funciona y cómo lo podemos implementar de una manera muy sencilla para que ustedes puedan resolver los problemas del concurso del algoritmo del mes. Ok, nosotros el mes pasado vimos el algoritmo de búsqueda en amplitud, donde entre una de sus múltiples aplicaciones eran las aplicaciones a las gráficas, o a la teoría de grafos en este caso, donde teníamos gráficas sin peso. Que no tenga peso significa que el vértice de un punto a otro punto siempre va a valer 1, ¿no? Entonces nos decían cosas como, si quiero llegar al vértice 0, del vértice 0 quiero llegar al vértice 5, ¿cuál es la menor cantidad de vértices la menor cantidad de aristas las cuales necesitaré recorrer para encontrar el destino, que en este caso sería el vértice 5? Pues era muy sencillo, porque simplemente podríamos agarrar esta arista de aquí, en este caso de esta grafiquita, y ya tendríamos resuelto el problema, ¿ok? Simplemente por el hecho de que todas las gráficas, todas las aristas tienen un mismo peso. No podríamos irnos del 0 al 2, después al 1, después al 4 y después al 5, porque aquí tendríamos un peso en total de 1, 2, 3, 4, cuando aquí el peso mínimo que nosotros podemos tener es simplemente una arista, ¿ok? Que sería la que va del 0 al 5. Ahora, aunque es muy interesante y se puede aplicar en muchos casos el algoritmo de búsqueda en profundidad para resolver este tipo de problemas de caminos más cortos entre dos vértices, no siempre es muy apegado a la realidad, ya que muy pocas veces todas las aristas de una gráfica van a tener el peso exactamente igual. Véase, por ejemplo, las estaciones de un sistema colectivo del metro. No todas las estaciones tienen la misma distancia entre una estación y otra. Hay unas estaciones que están más separadas y otras más cerca. Entonces, para eso nosotros metemos un término extra a la gráfica, que es el peso. ¿El peso qué es? El peso es algo muy sencillo. El peso lo único que nos va a decir es cuánto va a costar el recorrer una arista. En este caso, la arista que va del 0 al 5 nos va a costar 10 de peso, ya sean 10 metros, 10 segundos, 10 horas. El peso se lo asignamos nosotros, dependiendo del contexto, ¿ok? Entonces, ahora no se vuelve un problema tan sencillo el poder encontrar el camino más corto, porque no solamente se trata de encontrar el menor número de aristas, se trata más bien de encontrar el peso acumulado menor. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el mismo recorrido, si queremos ir del vértice 0 al vértice 5, nosotros podríamos pasar por el vértice que ya habíamos pasado anteriormente con peso de 10. Entonces el peso acumulado es de 10. Pero no es el peso menor que nosotros podríamos encontrar al momento de hacer este recorrido. ¿Por qué me van a decir? Porque podríamos hacer este recorrido de acá, irnos al vértice 3 y después al vértice 5, que a pesar de que estamos utilizando dos aristas, el peso de estas aristas, el peso acumulado de estas dos aristas es menor que el peso de la arista del 0 a 5. Si se dan cuenta, esta primera arista tiene peso de 2 y esta siguiente arista tiene peso de 7, que nos da un peso acumulado de 9, que es menor al 10. Ahora, de todos modos, este sigue sin ser el peso mínimo que nosotros podríamos llegar a tener para ir del vértice 0 al vértice 5. El menor sería pasar hacia el vértice 4 y después hacia el vértice 5, donde el peso acumulado sería el peso de 2 que hay en la arista del 0 al 4 y el peso de 3 que hay en la arista del 4 al 5. ¿Ok? En este caso sería el peso acumulado sería 2 más 3, que es 5. Y aquí si podemos ver que si tratamos de hacer algún otro caminito no nos va a dar un peso menor. Entonces podríamos decir que este es el camino más corto, no solamente en cuestión de aristas, sino más bien en cuestión de pesos. Entonces, en conclusión, el algoritmo de Dijkstra
lo que nos ayuda es para encontrar el camino más corto, si es que existe, de un vértice inicial a todos los vértices de una gráfica. ¿Ok? Al igual que con el algoritmo de búsqueda en amplitud. Incluso el algoritmo es muy parecido al de búsqueda en amplitud. Pero vamos a necesitar un pequeño extra. Un pequeño, muy pequeño extra. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos hacer el algoritmo primero en nuestra mente para pasar a programarlo? Pues muy sencillo. Vamos a necesitar un vector de vectores para representar nuestra gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a tener un vector que cada uno de los índices represente el índice del vértice, en este caso vértice 0, vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4 y vértice 5. Y cada uno de estos índices va a contener a otro vector que va a contener un par ordenado, que son los vecinos, cada uno de los vecinos del vértice 0, en este caso, y el costo que hay para recorrer desde el vértice 0 al vértice vecino. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a explicarlo bien rápido. Por ejemplo, el vértice 2, lo que va a tener, bueno, el índice 2 lo que va a tener van a ser todos los vecinos del vértice 2 y el costo que cuesta. En este caso podemos ver que aquí nos dice, el vértice 2 tiene vecino al 0 y pasar del 2 al 0 nos va a costar 5 de peso, que es justo lo que tenemos aquí. Del 2 al 0 nos va a costar 5 de peso. Y de pasar del vértice 2 al vértice 1, que es su vecino, nos va a costar 1 de peso. ¿Okay? Que es del vértice 2 al vértice 1, nos va a costar 1 de peso. Y si se dan cuenta, ya no tienen más vecinos adyacentes. ¿Okay? Solamente nosotros le vamos a llamar vecinos a vértices adyacentes al vértice con el que nosotros estamos trabajando. Vamos a tener también un arreglo de vistos, donde aquí cada índice del arreglo va a indicar el camino más pequeño, o en el caso de que hay un -1, significa que todavía no hemos encontrado un camino pequeño. Y por último vamos a necesitar una cola de prioridad. Una cola de prioridad trabaja de la misma manera que como trabaja la cola normal para la búsqueda de la amplitud, simplemente tiene algo en específico. Cuando nosotros le pedimos lo que está hasta arriba de la cola de prioridad, o hacemos un pop, por ejemplo, nosotros vamos a recibir el dato más pequeño de todos los números de la cola. ¿Okay? En este caso, ¿cuál es el dato más pequeño que nosotros vamos a necesitar? Pues es el peso. ¿Okay? Más adelante veremos más o menos cómo trabaja, pero quédense con que la cola de prioridad, al momento de nosotros hacer un punto top, nos va a entregar el término más pequeño. ¿Ok? Ahora, volvamos a nuestra gráfica. Nosotros queremos saber cuál es el camino más corto que hay desde el vértice 0 a todos los demás vértices de esta gráfica, que está muy chiquita. ¿Qué es lo que hacemos? Primero metemos el vértice inicial, que es el vértice 0, y el peso inicial. El peso inicial siempre va a ser 0. Al menos que se indique lo contrario, claro, pero por lo regular, como nosotros empezamos desde un vértice, entonces la distancia, el peso que va a haber desde el vértice al vértice, pues es 0, ¿no? Entonces, metemos el 0 a la cola. Y ahora, lo siguiente que hacemos, a partir de aquí, es algo iterativo. Mientras la cola no esté vacía, lo que nosotros vamos a hacer es sacar lo que está, el del peso menor que hay en la cola, que en este caso pues es el 0, y nos vamos a preguntar, ¿el vértice 0 ya tiene su costo mínimo? Si no lo tiene, entonces este número de acá, la coordenada de al lado, es el peso mínimo que se necesita para llegar a ese vértice. Entonces, en el arreglo visto, vamos a meter el 0 que está aquí, ¿ok? Que sería lo equivalente a simplemente colorear el 0 aquí. Ya que metimos a visto el 0, lo que vamos a hacer es meter a la cola a todos los vecinos del vértice 0, que sería simplemente ir al índice 0 de nuestro vector y meter cada uno de los elementos que tiene dentro ese vector, que serían todos los vecinos con una condición.
nosotros al costo que tiene este vecino, que en este caso por ejemplo es el 3, le vamos a añadir el costo mínimo que tenemos para llegar al vértice con el que estamos trabajando, ¿no? Esto es muy sencillo. Simplemente al costo del vértice le vamos a aumentar el número que está al lado de lo que nosotros sacamos de la cola. Más adelante lo vamos a digerir un poco mejor como vayamos pasando las iteraciones. Entonces, lo que nosotros haríamos sería agarrar el mismo vértice. El primer par ordenado siempre va a ser V, el vértice que nosotros tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y simplemente nosotros le vamos a añadir al costo el costo mínimo que tiene para llegar el vértice, en este caso el vértice 0, que sería 0. Entonces quedan exactamente igual, 2, 5, 2, 2 y 10. Más adelante vamos a ver que se va a hacer un poquito más evidente cómo funciona esto. Ya que tenemos de esto, podemos volver a iterar. Mientras la cola no esté vacía, lo que nosotros vamos a hacer es sacar lo que está hasta arriba de la cola, que será el número que tenga el peso más pequeño, ¿ok? El par ordenado que tenga el peso más pequeño, que es el 2, si se dan cuenta. Aquí tenemos otro con 2, se puede utilizar cualquiera de los dos sin ningún problema. Aleatoriamente, arbitrariamente, nosotros podemos utilizarlos, ¿no? Entonces en la cola quedaría el 1, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 4, el vértice 5, y nosotros sacaríamos de la cola el vértice con el peso menor, que es el 2. Y nos volvemos a hacer la pregunta. Nosotros ya tenemos en visto un número diferente de menos 1. La respuesta es que no, en visto de 3 hay un menos 1. Entonces vamos a pegarle el peso que tiene esta coordenada aquí, que eso significa el peso menor que hay desde el vértice 0, desde el vértice inicial, que es el vértice 0, al vértice 3, que sería lo proporcional a decir que es pasar por este vértice, ¿ok? Por eso el peso es 2, el peso mínimo es 2, o sea, simplemente vas del vértice 0 al vértice 3 con la arista que va del vértice 0 al vértice 3, que tiene un costo de 2. Es la forma más pequeña en la que nosotros vamos a utilizar. Vamos a poder descubrir, vamos a poder llegar, ¿ok? Con el menor peso posible. Ya que hacemos eso, volvemos a lo mismo. Todos los vecinos del vértice 3 los vamos a meter a la cola con el costo alterado. El costo va a ser el costo que tiene el vecino más el costo que tiene el vértice 3, que es 2. Entonces va a ser costo más 2. Y es justo lo que tenemos aquí. En vez de poner 0,2, vamos a poner 0,2 más 2, que es 0,4. En vez de tener 4,2, vamos a tener 4 más 2,2, que es 4,4. Y en vez de tener 5,7, vamos a tener 5,7 más 2, o sea, 5,9. Como se dan cuenta, nosotros lo único que estamos haciendo es meter todo lo que tenemos en el vectorcito este chiquito a la cola, aumentándole el peso de la coordenada que estamos agarrando actualmente. Continuamos. Todavía la cola no está vacía. Entonces vamos a agarrar el peso menor, que sería el 4,2. Si se dan cuenta, el 4,2 es el del peso menor. Ya lo agarramos y nos preguntamos, el 4 en nuestro arreglo visto tiene un menos 1. Como lo tiene, entonces significa que es un vértice que todavía no hemos visto. Entonces lo que hacemos simplemente es poner el costo de 2, que es el costo mínimo, acá. Que nuevamente sería lo proporcional a decir que para llegar del 0 al 4 necesitamos un costo mínimo de 2, que es simplemente esta arista. Ya que tenemos a eso, lo que sigue es meter a todos los hijos del 4 a la cola, con la condición de que el costo va a estar aumentado en el costo mínimo que hay para llegar al vértice 4, que sería 2, ¿no? Entonces todo el costo más 2. Y aquí lo tenemos, 0,2, 0,4, 1,4, 1,6, 3,2, 3,4, 5,3, 5,5. Y nuevamente, como la cola no está vacía, volvemos a hacer la misma iteración. Vamos a sacar ahora el 1,3, que es el más pequeño. Y nos vamos a preguntar, ¿el vértice 1 tiene un menos 1? Sí, entonces vamos a ponerle el valor de 3, que sería lo mismo que decir que del 0 al 1 simplemente vamos a necesitar de esta arista. Después de eso, vamos a agregar todos los hijos del vértice 1 a la cola aumentados el costo en 3, que es el peso mínimo para llegar al vértice 1. Y después de eso, como la cola no está vacía, sacamos al siguiente,
que sería el 0,4. Aquí tenemos algo muy curioso. ¿Por qué? Porque el 0 ya tiene su costo mínimo, ya no tiene un -1. Entonces simplemente lo desechamos. Sacamos al siguiente más pequeño, que es el 4,4. El 4 ya tiene su costo mínimo, entonces lo desechamos. Sigue el 0,4 otra vez. Nuevamente el 0 ya tiene su costo mínimo, entonces lo desechamos. 3,4. El 3 ya tiene su costo mínimo, entonces lo desechamos. Si se van dando cuenta los costos, la cola se va haciendo más pequeña. Por último sigue 2,4. El 2 todavía no ha sido visitado, entonces nosotros ya lo visitamos y su costo mínimo es el costo del 4, que sería lo proporcional a decir que del 0 al 2 nosotros tendríamos que pasar por el vértice 3, por la arista del 0 al 1 y la arista del 1 al 2, que nos daría un peso total de 3 más 1, 4. Ese es el 4 que está en esa coordenada. En ese par ordenado, ese 4 significa pasar este caminito. Después de eso, vamos a meter todos los hijos del vértice 2 a la cola, simplemente que el costo va a estar aumentado en 4, ¿no? Entonces va a ser 0,9, 1,5. Después de eso, como la cola no está vacía, volvemos a hacer el mismo proceso. Sacamos el 2,5. Vemos que el 2 ya tiene el visto diferente de -1, entonces lo desechamos. El 5,5, el 5 no lo hemos visitado, entonces ahora que lo visitamos, ese es el costo mínimo, el peso mínimo para ir del vértice 0 al vértice 5, entonces le metemos el par ordenado, el segundo, el 5 aquí, y sería lo proporcional a nosotros decir que si nosotros queremos ir del vértice 0 al vértice 5, tenemos que pasar por el vértice 4 y después por el vértice 3 para un peso total de 5, que es justo lo que nosotros habíamos dicho desde el principio. Y metemos todos los hijos del 5 a la cola con el costo aumentado en 5. ¿Okay? El costo aumentado con lo mínimo que necesitas para llegar a ese vértice. Y después de esto va a ser un poco repetitivo porque nos va a salir 1,5, el 1 ya está visto, el 1 ya está visto, el 0 ya está visto, el 4 ya está visto, el 4 ya está visto, el 5 ya está visto, el 0 ya está visto, el 5 ya está visto, el 3 ya está visto y el 0 ya está visto. Y como aquí la cola ya está vacía, termina el programa. Y ya tenemos los costos mínimos que hay para llegar del vértice 0 al vértice, a cualquiera de los otros vértices. Si en algún momento, después de que la cola esté vacía, una celda de visto queda con un -1, lo único que se va a significar es que no hay un camino posible entre el vértice 0 y el vértice del índice del arreglo donde hay un -1, o sea, es una gráfica no conexa. Ahora, ¿cómo programamos esto? Si se dan cuenta, es una idea muy sencilla y programarlo es igual de sencillo, van a ver cómo. Para eso vamos a necesitar simplemente 3 librerías, que es la librería IOStream, la librería QE para hacer nuestra cola de prioridad y la librería Vector. Aquí vamos a necesitar de dos cosas. Antes de empezar con el int main, rápidamente vamos a necesitar un struct que vamos a llamar destino. El destino que va a tener, pues el destino va a ser simplemente este par ordenado, que es vértice y peso. Entonces va a ser un int vértice, porque ahorita vamos a llamar los vértices por enteros. Vamos a ponerle vamos a llamarlo 0, 1, 2, vértice 0, 0, vértice 1, vértice 2, ¿no? Y un int de este peso, ¿no? Que el peso pues es el peso que hay entre el vértice y el vértice vecino, ¿no? Y además vamos a necesitar arreglar un poquito un operador, bool operator, que va a ser justamente el menor. Y cada vez que nosotros le pasemos un destino A y un destino B, nosotros, para que la cola de prioridad funcione de forma correcta, la cola de prioridad de C++ está hecha de forma que el de arriba siempre sea el mayor. Y nosotros queremos que el de arriba siempre sea el menor. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que a nosotros nos va a interesar menos de la cola de prioridad el que tenga el peso mayor. Que aquí lo tenemos que meter en un return. Vamos a retornar el que tenga el peso mayor, ¿ok?
¿ok? O sea, a nosotros nos va a importar menos en la cola de prioridad el que tenga un peso mayor. ¿Para qué? Para que el que esté hasta arriba de la cola de prioridad sea el que tiene el peso menor, que es justo lo que nosotros queremos. Ya después de esto, un código muy sencillo. Vamos a poner int main. Vamos a preguntar dos cosas. En este caso, para este caso en específico, nuestra idea es simplemente preguntar un int n y un int m, que es el número de vértices y el número de aristas. Vamos a leerlos, stds n y m, ¿ok? Y después, miren, aquí tengo el caso de entrada. Tenemos 6 vértices, 10 aristas, que justamente es esta gráfica que está aquí, que son 6 vértices y 10 aristas. Y después, nuestro caso de entrada, lo que sigue, nos dan las 10 aristas. ¿Okay? Las 10 aristas y su respectivo peso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues bien sencillo. Desde cada int i igual a 0 hasta i menor que m, que es el número de aristas, más i. Y aquí vamos a arreglar nuestro vector de vectores, que nuestro vector gráfica. ¿Okay? Que recuerden que es un vector de vectores. Y estos vectores que contienen pares ordenados, o sea, contienen destinos. ¿Para qué? Para que se nos haga más fácil. Nosotros vamos a hacer lo siguiente. std vector. Y adentro de std vector vamos a meter otro std vector con la condición de que lo que tenga el vector de adentro, o sea, el vector que va a estar dentro del vector, va a ser una variable de tipo destino. Lo que va a haber dentro del vector va a ser variables destino, o sea, pares ordenados. Vamos a llamarlo gráfica, así como lo llamamos en el dibujito. ¿Y cuántos va a tener? Pues va a tener n vértices, ¿no? Nuestra gráfica. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. En el for, donde nosotros nos dan un vértice, nos dan una arista, por ejemplo. Hay una arista de 0 a 1 y el peso es 3, ¿no? Entonces lo que nosotros haríamos sería lo siguiente. Vamos a declarar una variable u, una variable b, que son los dos vértices, y vamos a declarar una variable costo. ¿Okay? Nada más vamos a ponerle u, b y costo. ¿Okay? Y ya después de eso vamos a leer u, vamos a leer a b y vamos a leer el costo. Y por último vamos a hacer lo siguiente. A la gráfica en el índice u le vamos a agregar el vértice, el destino b, c. ¿Qué significa esto? Significa algo muy sencillo. Esto ya lo tenemos aquí. La gráfica de 0, del índice de 0, le vamos a agregar su vecinito y su peso. O sea, su vecino y su peso. ¿A qué? Al vértice u, al índice del vértice u, ¿no? Es muy sencillo, es simplemente hacer esto, pero en código. ¿Okay? Ahora, como es una arista, vamos a tener que hacer lo mismo, agregándoselo al vértice, al vector del vértice B, al vector de vecinos del vértice B. Entonces vamos a poner vecino, destino, solo que aquí va a ser u y va a ser el mismo costo. ¿Okay? Es muy sencillito. Con esto que estamos haciendo aquí, lo único que le estamos diciendo es que al índice de u, por ejemplo a 2, le vamos a agregar el vecinito 0 con el costo 5. Es lo mismo. Vamos a tener una estructura de datos igualita a esta. ¿Okay? Y ya con eso podríamos leer todos los vértices. Ya lo único que queda es implementar el algoritmo. ¿Cómo? Pues simplemente necesitamos una variable inicial donde vamos a iniciar el recorrido del algoritmo de Dijkstra. Ya la leemos. Y vamos a ver cómo empezó el algoritmo. Si se acuerdan, el algoritmo empezó, aquí lo tenemos, metiendo primero a la variable inicial, a la cola, con el par ordenado 0, que es, en este caso, el vértice inicial, y con costo 0. Siempre les había dicho que a la cola le vamos a meter el costo 0. Así que es lo que vamos a hacer. Vamos a necesitar dos cosas. Primero, una cola. Entonces vamos a ponerle std, no cualquier cola, priority queue,
que es cola de prioridad, de, en este caso, destinos. ¿Ok? Recuerden que nosotros vamos a meter pares ordenados a la cola, o sea, vamos a meter destinos a la cola. Le vamos a llamar cola, cola simplemente. Ahora, a la cola le vamos a meter push, simplemente es con un push, un destino, ¿ok? Un par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado que le vamos a meter? Pues va a ser el vector inicial y con costo 0. Entonces va a ser el vector inicial, el vértice inicial que diga, disculpen, y con un costo de 0. Ya que tenemos eso, vamos a necesitar también, si no mal recuerdan, nuestro arreglo de visto. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un arreglo de enteros. Vamos a ponerle visto. Pero aquí vamos a utilizar, para más fácil, un vector. Ahorita les voy a decir por qué. Lo pueden poner como arreglo y después llenarlo de menos unos. El problema va a ser en que pues, van a necesitar una librería extra, que sería std. Van a necesitar la función stdfill, que está en la librería algorithm. Y yo les dije que nada más con estas tres eran más que suficientes, ¿no? Entonces vamos a poner stdvector de int, o sea, un vector de enteros, que no va a ser dinámico, va a ser estático, que vamos a llamar visto. Va a tener n elementos, y los n elementos va a tener un menos 1. ¿Okay? Todos los elementos de ese vector van a tener menos 1. ¿Okay? Que es proporcional a decir este vectorcito de aquí. ¿Okay? Un visto con puros menos 1. ¿Okay? Muy sencillo. Ya por último, sigue a ser nuestras iteraciones. Vas a hacer esto mientras la cola no esté vacía, o sea, cola.empty, o sea, la cola esté vacía, sea algo falso, ¿no? Entonces, mientras la cola no esté vacía, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? ¿Se acuerdan? Lo que nosotros hacíamos era sacar lo que estaba más, si quieren lo vemos en un paso más adelante. Lo que nosotros hacíamos era sacar lo que estaba hasta arriba de la cola, que es el número menor. ¿Cómo hacemos eso? Pues bien sencillo. Nosotros recuerden que estamos trabajando con variables destino, con la estructura de destino. Vamos a ponerle destino actual. Va a ser igual a cola.top, o sea, lo que está hasta arriba de la cola. Y después lo vamos a eliminar. Aquí lo pueden hacer en dos líneas, cola.pop. Eliminamos lo que está hasta arriba de la cola. Pero a mí me gusta ponerle una sola línea, para que en una sola línea al mismo tiempo de que, bueno, esto nada más es estético, o sea, de todos modos primero se va a ejecutar esta instrucción y después se va a ejecutar esta de acá. Pero por estético a mí me gusta ponerlo cola.top, cola.pop. Ya con eso tenemos al que está más arriba y al mismo tiempo lo eliminamos. Ahora, lo que sigue es lo siguiente. Sí, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Si visto de el vértice actual que tenemos es igual a menos 1, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros en nuestro arreglo visto tenemos un menos 1, por ejemplo en este caso que es el 5, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Lo que nosotros hacíamos, que diga, este es el 5, este es el 5. Lo que nosotros hacíamos era meter el peso en el arreglo. ¿Ya se dieron cuenta? El peso que era 5 lo metemos ahí, lo metemos en el arreglo. Entonces, si todavía no hemos pasado por ese vértice, lo que hacemos es pasar. Es decir, ya pasamos y el costo mínimo que nos cuesta pasar del vértice inicial al vértice actual, pues es simplemente lo que está en la variable, en la coordenada, en el par ordenado actual, en la coordenada vértice. Digo, peso, que diga, ¿ok? Que simplemente, en pocas palabras, es hacer este cambio del menos 1 al 5, ¿ok? Y después de eso, lo que sigue, ¿qué era? Después de eso es, en este caso, no se colorea la gráfica así, porque no tenemos interfaz gráfica, pero lo que seguía después era meter todos los vecinos del vértice actual a la cola, ¿ok? Entonces, para cada, vamos a ponerle destino, porque recuerden que todos estos son pares ordenados. Para cada destino vecino
para cada vecino que pertenece a gráfica en el índice del vértice actual, o sea, vamos a irnos a nuestro vector de vectores y nos vamos a ir al índice 5, que en este caso, por ejemplo, en este caso es el vértice. Lo que vamos a hacer es a cada uno de sus vecinos vamos a meterlo a la cola. Entonces vamos a ponerle cola.push. Vamos a meter un destino que va a ser el vecino.vértice, el vértice del vecino, que si se acuerdan, metíamos el vértice completito y metíamos, y esto es bien importante, el costo del vecino más el costo del vértice actual. ¿Ok? Entonces va a ser, vamos a meterle en la siguiente coordenada, vamos a meterle el peso del vecino aumentado con el peso del vértice actual, ¿no? Entonces sería actual.peso. ¿Ok? Y ya con eso terminaríamos. Mientras la cola no esté vacía, vas a repetir eso una y otra vez, que es justamente el algoritmo que acabamos de mencionar. ¿Ok? Por último, pues ya para terminar esto y que se vea que sí sirve el programa, vamos a recorrer el vector visto, porque si se acuerdan, el vector visto, en este caso, hasta el final, el vector visto lo que nos da es el camino más corto que hay desde el vértice inicial, que es el vértice 0, hasta el vértice, hasta cualquiera de los otros vértices, ¿no? Entonces, nosotros, por último, vamos a hacer lo siguiente. Esto, les recuerdo, es una pequeña plantilla. La pequeña plantilla es esto, para que ustedes puedan resolver los problemas del algoritmo del mes de OmegaOp, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a imprimir va a ser, por ejemplo, ahí, y después vamos a imprimir dos puntitos, y después vamos a imprimir visto de i, que el visto de i lo que nos da es el camino más corto del vértice inicial a cualquiera de los n vértices que tiene la gráfica. ¿Okay? Y ya en 45 líneas terminaríamos este algoritmo. Ya por último, si quieren buena costumbre, le pueden poner su return 0. ¿Okay? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo de una forma muy sencilla. Aquí tengo el bloc de notas que nos representa con puros numeritos la gráfica que tenemos acá, esta grafiquita de acá. Y vamos a ver si funciona, que es lo más importante. Y vemos que sí funciona. Del 0 al 0 es del vecino inicial, que es el 0. El peso es 0. Del 1 el peso es de 3, que aquí lo tenemos. Del 2 el peso es de 4, aquí lo tenemos. Del 3 el peso es 2, aquí lo tenemos. El 4 su peso mínimo es el 2 y el 5 su peso es 5. Entonces, como vemos, así se resuelve, así se implementa el algoritmo de Dijkstra, un algoritmo muy importante que es implementado desde para Google Maps como para un montón de cosas. ¿Okay? Pero una cosa muy importante es Google Maps. Obviamente es un poco más avanzado, utiliza más cosas, el peso lo determina de diferente manera en Google Maps, pero es una pequeña forma en la que nosotros podemos ver de una forma mejor representativa una gráfica, donde no solamente tenemos aristas, sino las aristas tienen peso. Y con estas pequeñas 47 líneas de lo que podríamos llamar una base, se pueden resolver miles y miles de problemas, no solamente en el ámbito de programación competitiva, sino en el ámbito laboral. ¿Okay? Espero que les haya entretenido este video, un poco largo, pero muy explicado y muy bien explicado paso a paso cómo funciona el algoritmo para que ustedes no se vayan a confundir. ¿Okay? Entonces yo me despido y espero que les vaya muy bien en el algoritmo del mes, que es el algoritmo de Dijkstra. Hasta luego.